Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso te invito a que oremos diciendo: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Gracias, Yeshua, Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros. por haber dado la vida por nosotros. Por habernos enviado por habernos enviado el Espíritu Santo. el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, Por habernos sellado para vida por eterna. habernos sellado Y para guiarnos vida a toda verdad. eterna. Amén. Guiarnos a toda verdad. Muy bien, queridos hermanos, que el Ruach HaKodesh nos acompañe, el Espíritu Santo de Dios. Juan 14, 26 nos dice que todo lo que hagamos Juan 14, 26 dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Con el himno de Aleluya vamos a entrar a compartir lo que hoy vamos a escudriñar, ¿sí? Le voy a pedir a mi querida esposa que lo lea. Vamos a leer desde el versículo que hemos quedado ayer, queridos hermanos. Hemos quedado exactamente en el versículo 22. Arrancamos desde el 23 hasta donde termina, que es el 35, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció Dios aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Dios, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y Ahuzat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí, pues, qué me habéis aborrecido y echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron: hemos visto que Dios está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Dios. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno el otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas a Sera del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba por esta causa. El nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y Besamat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Es palabra del Señor, queridos hermanos, y le damos la gloria a la palabra de nuestro Señor y Salvador. Sí, le damos la gloria al Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, acá estamos. A partir de este momento voy a ir al desarrollo de esta enseñanza, y por supuesto que sea de bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Sabemos que sí están preparados para más. Y por supuesto vamos a estar compartiendo el desenlace de esta terminación de este capítulo, que observamos que en los dos últimos versículos se pone fuerte por lo que dice, porque prácticamente todo el capítulo 26 está hablando de Isaac. Y de repente aparece ahí en dos últimos versículos como un suspiro. Vemos que aparece como un suspiro de repente ahí Esaú, ¿verdad? Y esto nosotros va a servir para analizar muchas cosas, ¿sí? Acá estamos viendo cómo se manejaba su padre Isaac, ¿verdad? Cómo se fue manejando en la obediencia. Y cuando ya el versículo 23 dice: y de allí subió a Berseba, hemos aprendido que Berseba se divide en dos partes, por eso en el final le voy a explicar la segunda. Es Ber y Seba. Ber
que es pozo, y Seba, que significa juramento, ¿sí? Y también algunos teólogos dicen que pozo de los 7, por lo que al decir y de allí subió a Berseba, en Génesis capítulo 21, que es el padre Abraham, su padre, en el versículo 28 al 31, dice: entonces puso a Abraham 7 corderas del rebaño aparte, por eso es Berseba, el pozo de los 7, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y le respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano, le dice, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Miren la importancia que había en cavar pozos para que vierta el agua para los animales. De eso dependía de los animales en ese tiempo. Por esto, dice, llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. Esto va de la mano, siempre va de la mano en Génesis 21 con Génesis 26. ¿Por qué? Porque está pasando exactamente lo mismo, pasó el tiempo. Y vemos, como le venía explicando, nuevamente en escena un tal Abimelech, que ya hemos explicado que posiblemente este Abimelech sea o nieto o hijo, según la teología. Pero entra en escena un hijo de la promesa, que es Isaac. No dice nada de Esaú y nada sobre esta área. Y cuando llegamos al versículo 24, acá empezamos a escudriñar por versículo. ¿Qué nos dice el versículo 24 de Génesis 26? Ustedes van tomando nota, algunas confirmaciones, ¿sí? Y se le apareció Dios aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. O sea que la palabra que resuena acá, observen esta palabra para este tiempo, para nosotros, es que se le aparece, entra en escena al Señor y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. Y sabemos que para nosotros el padre de la fe es Abraham. Y resuena esta palabra, me resuena a mí, que les quiero invitar a que les resuene a ustedes. La palabra no temas. Porque, ¿qué sería lo contrario de no temer? Sería temer. Y no es bueno temer. No es bueno temer. ¿Sí? Y observamos esto cuando Moisés, más adelante lo vamos a ver, ya delega a Josué, y Josué tiene que entrar a la tierra prometida. Surge esta palabra nuevamente. En el versículo 9 de Josué 1, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. La palabra del hebreo desmaye significa no abandones. Pero dice no temas, porque yo soy tu Dios, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Lo mismo está haciendo notar, está haciendo hincapié acá. Lo mismo. Luego se repite esta palabra en distintos lugares en la Biblia, pero lugares claves como por ejemplo Isaías capítulo 41. En el versículo 10 al 11 dice: no temas porque yo estoy contigo. Nuevamente, directamente ya dice: no temas porque yo estoy contigo. La misma palabra que se le está diciendo a Isaac, se le dice a Josué. Acá Isaac como profeta está diciendo estas palabras. Y nuevamente dice: no temas porque yo estoy contigo. Y agrega la misma palabra. Miren la forma de hablar del Señor: no desmayes. Usa la misma palabra prácticamente. Dice: porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Prácticamente lo mismo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados, y confundidos serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Entonces estamos observando que en realidad le tenían miedo. ¿Quién le tenía miedo? Abimelech y todo el territorio ese le tenían prácticamente miedo a Isaac, porque sabía que tenían el respaldo de un Dios que ellos no conocían. Pero sí observaban que las cosas les salen bien, había prosperidad, a pesar que le hacían contiendas y luchas, él seguía adelante, no hizo guerra, pero ellos como que observaban así
en el día a día, pero a pesar que le estamos haciendo esto, que lo hemos aprendido ayer, sigue adelante, le siguen saliendo las cosas bien. ¿Cuál es el secreto de este tipo? Yo le he dicho que se concentre en la palabra no temas. El Señor dice no temas. ¿Qué sería lo contrario? Hay ejemplos bíblicos de eso. Por ejemplo, Job, capítulo 3, versículo 25, dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Y ustedes saben lo que le pasó. Job capítulo 1 y capítulo 2, permitido por Dios, con el permiso y autorización de Dios, por supuesto, él perdió su finanza, perdió sus hijos, perdió hasta su salud. Entonces la Biblia describe en el capítulo 3 de Job: porque el temor que me espantaba me ha venido. O sea, porque todo el mundo se pregunta, ¿por qué le pasó lo que le pasó a Job? Para que le haya pasado todo. Y acá lo aclara. Porque él era un hombre que oraba, que hacía sus ofrendas, que daba sus diezmos, que todo. Era un hombre ante los ojos de Dios justo. Pero tenía una falla. Era que dentro de su corazoncito él tenía miedo de perder sus riquezas, de perder sus hijos. Entonces el enemigo tomó todo eso también y le pasó todo eso. Pero a pesar de todo eso, él se mantuvo íntegro en la fe. Nos dice la Escritura que en el último capítulo terminó victorioso y Dios le devolvió todo multiplicado. Eso lo vamos a aprender cuando lleguemos a ese libro, pero acá es importante este versículo de Job 3:25 para tratar de, cuando tengamos algunos fantasmas por ahí de algunas cosas que nos quieran llevar a tener temor, es no caer en eso, porque es peligroso. Ahora, ¿por qué es peligroso? Porque alguien puede decir, no, por eso lo dice el Antiguo Testamento, en la gracia no pasa eso. Bueno, error, porque en 1 de Juan, en la epístola de 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice: en el amor no hay temor, amén, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, amén. Y ahora no viene un amén, porque dice: porque el que teme será castigado. Dice, porque el que teme lleva en sí castigo. ¿Cómo que lleva castigo? Ahí entra Job 3:25. El temor que me espantaba, eso me ha venido y me ha acontecido aquello que temía. O sea, tener miedo, tener temor, lleva castigo. O sea, atraes eso a tu vida. Ya le puse algunos ejemplos de esas cosas, ¿sí? ¿De dónde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor? De dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Al tomar las Escrituras, es como que nos estamos perfeccionando. El Espíritu Santo nos va perfeccionando para que no tengamos miedo. Juan 16:33 dice: yo he vencido al mundo, dice el Señor. O sea, en el mundo tendréis aflicciones, pero no tengan miedo, no teman. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén. Entonces, si Él ha vencido, es de ahí que en Romanos 8 dice que nos hizo más que vencedores a nosotros. Somos personas. Entonces, acá Isaac se sentía un vencedor y no tenía miedo, porque vemos que está siendo respaldado por el Señor. Hasta el punto que los enemigos ven eso. Ahora sí le voy a pedir a mi esposa que lea el versículo 25 de Génesis, para que ya vamos a ir observando también qué pasó con estos que estaban como supuestos enemigos prácticamente. ¿Qué pasó? El versículo 25 dice así, de Génesis 26. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Dios y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Observen que acá vemos que en este lugar edificó, o sea, se instala. Pero, ¿qué es lo que nos enseña la Sagrada Escritura? Nos enseña la Sagrada Escritura que donde nos vayamos a instalar, tenemos que invocar el nombre del Señor. O sea, estemos donde estemos, tenemos que siempre invocar el nombre del Señor. Sí. O sea, yo estoy en Buenos Aires, invoco el nombre del Señor. Me voy a Tucumán, invoco el nombre del Señor. Me voy a Santiago del Estero, invoco el nombre del Señor.
Si está durmiendo la siesta en Santiago, hasta en sueño, invoca el nombre del Señor. O sea, hay que invocar el nombre del Señor. No hay que dormirse mucho, dijo el Señor también. Entonces, acá en este versículo observamos que pone su tienda, o sea, su carpa, su estadía, y abrieron allí los siervos. O sea, vemos que le iba tan bien que tenía gente que trabajaba, como tenía Abraham, que trabajaban para Isaac. ¿Por qué le está pasando todo esto? ¿Por qué las cosas le salen bien a esta persona? Venimos aprendiendo que por la obediencia. Pero si agregamos detalles como el Salmo capítulo 34, por ejemplo, el Salmo 34, versículo 10 dice: los leoncillos necesitan. O sea, ¿cómo puede ser que necesitan? Y tienen hambre, dice, pero agrega a continuación: pero los que buscan al Señor, los que buscan a su Creador, en este caso a nosotros, en la gracia de nuestro Padre Celestial, no tendrán falta de ningún bien. Amén. No tendrán falta. Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el requisito? Lo que acabamos de observar que está haciendo Isaac. Se está instalando en un lugar, lo están persiguiendo, pasa, él se mantiene, está en oración, se le manifiesta al Señor, invoca, dice: bueno, listo, vamos a poner acá, vamos a vivir acá. ¿En dónde vamos a vivir acá? Ya dije, no sé, en Ferrer, en González Catán, en Casanova. Bueno, invoquemos el nombre del Señor. Entonces, invocando el nombre del Señor, los que buscan del Señor. Por eso hay un texto bíblico en Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8, dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. Entonces nos acercamos al Señor, por supuesto, y eso el Padre, nuestro Padre, cuando nos acercamos a Él, empieza a tomar control y dominio en todas las cosas. Y de ahí el Romano 8:31, que tanto el apóstol Pablo hace hincapié, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque tenemos. Pero ¿qué estamos observando acá? Que no tendrán falta de ningún bien. O sea, el bien les va a acompañar, van a suceder cosas, a pesar que hay escasez, a pesar que hay persecución, a pesar que hay envidia. Ayer se habló de la envidia. Es inevitable que no te envidien. Es inevitable que no te envidien. Pues yo a mi esposa le digo: vos tenés que entender, te envidian tu marido, ¿qué vas a hacer? Mi esposa me mira y agrandate, tucumano presumido. Pero en Mateo capítulo 6, versículo 33, aclara la palabra y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén, gloria al Señor. Cuando buscamos su reino y su justicia, nos alcanzan las bendiciones que están ya destinadas a cada uno de los que se acercan al reino celestial. Amén. Hay luchas, hay pruebas, hay muchas cosas que van a pasar, claro que sí, pero no hay que desmayar, como le dijo a Josué. Josué 1:9 dice: no abandones. O sea, a su tiempo cosecharemos y no desmayamos, nos dice también en las epístolas en Corintios. Entonces, vemos que siempre, queridos hermanos, la bendición del Señor está. Nosotros tenemos que mantenernos, queridos hermanos, firmes, como vemos que se está manteniendo Isaac, porque Isaac está instruido por el padre, lo que le pasó al padre, cómo le fue a su padre fue próspero a Abraham. Ahora vamos a poner un ejemplo, voy a pedir que me lea el versículo 26 al 31, desde el versículo 26 al 31 de Génesis capítulo 26. Empieza diciendo, y aquí esta parte es importante, porque acá en esta parte vamos a ver cómo los enemigos o los que te envidian se acercan a vos. O sea, te vienen, se acercan. Hay algo que sucede, y eso es algo muy importante. Estos versículos son muy clave para aprender algunas cositas. Primero lo vamos a escuchar y vamos a poner un ejemplo con un texto bíblico. Dice así desde el versículo 26 al 31. Y Abimelech vino a él desde Gerar
y Asad, amigo suyo, y Filcó, capitán de su ejército, y les dijo a Isaac: ¿Por qué venís a mí, pues? ¿Qué me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros? Y ellos respondieron: Hemos visto que Dios está contigo, y dijimos: haz ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Dios. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac lo despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Se despidieron de él, en paz. Quiero que se concentren en la palabra paz. Quiero que se concentren ahora en aquellas personas que quizás por algún motivo a ustedes les persiguen. En aquellas personas que también te tienen envidia. Pero dentro de todo este panorama vemos que los enemigos están reconociendo que hay algo. Entonces, como lo reconocen, buscan ser aliados. Eso mismo dijo el rey Nabucodonosor en Daniel 3. Es mejor estar bien con este Dios, porque es muy poderoso. Entonces, yo le había dicho que se concentren en la palabra paz. ¿Por qué? Porque hay un texto bíblico en Proverbios capítulo 16. En el versículo 7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos hace estar en paz con Él. Aún a tus enemigos va a hacer que estén en paz contigo. Porque el enemigo, si tiene dos dedos de frente, sabe que está en peligro. Cuando la gente ve que tenés mucho respaldo de parte de Dios, si son inteligentes, la mayoría no lo son, y terminan mal. Y acá estamos viendo que estas personas, estos Abimelech, son inteligentes. El Abimelech que estaba con Abraham, inteligente. Si no, terminaban mal. Y Dios les mostró que iban a terminar mal. Este Abimelech, del capítulo 26, también es inteligente. Porque conoce la historia que le contó su padre o su abuelo Abimelech sobre Abraham. Y ahora está frente al hijo de Abraham. Y esto significa que espiritualmente, si nosotros hacemos bien las cosas y el pueblo, el barrio, quien sea, ven la mano de Dios en nosotros, eso le va a salpicar a nuestros hijos. Y los de afuera no se van a meter con tus hijos, sino que van a buscar alianza porque no les conviene, porque saben que están en peligro. Porque van a ser como la nada, dice Isaías 40, quedarán como la nada si te llegan a querer perseguir. Entonces, la nada significa que se van a morir. ¿Sabían ustedes que la nada hasta la vista, baby? O sea, van a quedar como la nada, guillotina y cosas que no quiero decir por acá, pero le puedo decir que sé que es así porque tuve muchas pruebas y un montón de cosas. Si les contara las cosas, queridos hermanos, pues yo siempre les recomiendo a todo el mundo, yo por la radio y todo, nunca se quieran hacer enemigos de un hijo de Dios. Es lo peor que pueden hacer. Lo peor. Es la mala decisión de toda la humanidad según la Escritura. Todo lo que se hicieron enemigos de los hijos de lo que estaban destinados como hijos de Dios, como elegidos de Dios, siempre terminaron mal. Entonces vemos acá que Isaac es hospedador, los atiende bien y también hacen un juramento. Es un juramento como también lo hizo en el capítulo 21 sus abuelos, sus padres, el otro Abimelech, lo hizo. O quizás sea el mismo Abimelech, que yo le estoy diciendo, quizás no explica eso la Biblia. Pero vemos que nuevamente están hablando de un juramento. Nuevamente se están haciendo un juramento acá.
Y ya cuando llegamos, o sea, hasta acá, un segundito que... Hasta acá, queridos hermanos, porque faltan 2 versículos para que termine este capítulo. Pero hasta acá, hasta el versículo que acabamos de leer, que es desde el 26 al 31, ¿cómo se redondea? ¿Cómo está terminando el panorama de Isaac? Y observamos que está terminando en bendición. Está terminando bien. Está terminando bien porque los enemigos, en vez de ir a hacerle guerra y complicarle la existencia más, no se dan por vencidos. En realidad se dan por vencidos y dicen, no, vamos a hacer una alianza. Hermano, no te vamos a molestar más, no te vamos a robar más pozos, no nos vamos a querer adueñar de pozos tampoco. Como dice el Proverbio 16:7, que lo acabamos de leer, aún a sus enemigos hace estar en paz contigo. Ya no te van a buscar guerra, o confrontar, o pelear, o miles de cosas. Y entra de repente 2 versículos en el final. De repente se manifiestan 2 versículos. Que a cualquiera que escudriñe, estudie, te impresiones. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ahí aparecen estos versículos? Pero está bien que aparezcan porque sirven para poner como ejemplo. ¿Qué es lo que dicen estos 2 versículos, que es 34 y 35? Lo vamos a leer, dice así. El versículo, le voy a pedir a mi querida esposa que lo lea. 34 y 35, que es donde termina Génesis capítulo 26. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, empieza diciendo, ahí está mencionando a quién, a Esaú, que es el hijo de Isaac. No se hace mención acá de Jacob. Recién, cuando entremos el lunes al capítulo 27, ahí se produce algo bastante fuerte, ¿sí? Pero acá se despide con estos 2 versículos y dice así. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Berí Eteo, y Bersamat, hijo de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Amargura, o sea, la Escritura nos está diciendo que nuestros hijos nos pueden traer algunas amarguras. Acá empezamos a ver cómo se está portando el que vendió la primogenitura por un plato de lenteja. ¿Qué es lo que está por hacer? Está por hacer algo que nos lleva a Génesis 4:19, que ya lo hemos visto, de la descendencia de Caín. ¿Por qué? Observen lo que acaba de decir. Y cuando Esaú era de 40 años, ¿qué hizo? Tomó por mujer, dice, a Judith, hija de Berí Eteo. Y acá viene otra parte. No sé si ustedes escucharon a Colearse de Quinteto Imperial, o algún mexicano que cantaba 2 mujeres y un camino, y tantas historias de canciones que hablan de 2 mujeres. Por eso dice, y a Bersamat, hija de Elón Eteo. ¿Qué es lo que está diciendo acá la palabra? Que Esaú no se conformaba con tener una mujer, quería tener 2 mujeres. Y en Génesis capítulo 4, versículo 19 dice, y Lamec, que viene de Matusalén, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. 2 mujeres, ¿sí? Dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y acá tenemos a 2 mujeres.
una Judith, y la otra mujer que tomó, vemos que también se llama Bersemat. Acá nos concentramos en que va en contra de lo que Dios está estipulando. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla a Tito y a Timoteo referente al sacerdocio o al obispado, dice que sean marido de una sola mujer. Porque si tenemos dos mujeres, ya seríamos pastores Esaú. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, observamos acá que es muy de esas raíces adánicas de Caín, que viene de Satanás, y que le gusta todo eso, y está estipulado en estos tiempos. Ustedes saben que en estos tiempos, y hay lugares que tienen esa costumbre de tener así más de una mujer. O sea, puedo decir un montón de cosas acá, hacer algunos chistes, no quiero extenderme en esto, porque si no, cualquier cosita que diga, como dormir por los pies, ¿entiendes? No, yo no digo nada. Entonces, acá en este tema, nosotros nos empezamos a dar cuenta de que por eso le producen esa amargura, esa tristeza a Isaac y a Rebeca. Están produciendo esa tristeza porque está dejando mal la familia de Esaú. Sin embargo, Isaac se está manejando bien. Isaac se está manejando bien y quiere ser un ejemplo para sus dos hijos, para Esaú y para Jacob. Que siempre se manejó de una forma como su padre. Pero sin embargo, ya la esencia carnal de Esaú les lleva a todo eso. Por eso es que en Hebreos capítulo 12, en el versículo 16 al 17 de Hebreos capítulo 12 dice: no sea que haya algún fornicario. La palabra que usa el apóstol Pablo acá es fornicario. El fornicario es una forma de la que se está manejando Esaú. ¿Por qué le dice fornicario? Porque tanto en Mateo 19 como cuando constituye el matrimonio del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25, ahí vemos que en esos versículos el Señor dice muy claramente: por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, será una sola carne. Entonces, si estás tomando más de una mujer, ahí hay varias carnes. ¿Ya no entienden, queridos hermanos? Entonces va contra lo que está estipulado de parte de Dios, lo que está haciendo Esaú. Entonces el apóstol Pablo aclara a los hebreos en el capítulo 12, versículo 16 y 17, dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, dice. Aquí no está poniendo como ejemplo. Es feo que te pongan de este ejemplo, ¿verdad? Es feo que te vayan a poner como ejemplo y justo en la Biblia. Qué feo, ¿no? No sé que haya algún fornicario o... ¿Cómo que un pastor está predicando en la iglesia, verdad? Y de repente se siente tocado a alguien y dice: no, ese que acá entre los diáconos ande alguno que tenga más de una mujer, que sea un fornicario, que sea un profano. O sea, es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Por lo que dice a continuación. Dice que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis, acá entra la parte, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿qué quería heredar la bendición? De eso se va a tratar el capítulo 27 venidero que arrancamos el lunes. El tipo quiere demandar una bendición que ya la perdió. Y muchas personas en las iglesias que se congregan, se portan mal y demandan una bendición. Y no llega nunca. Por eso dice: deseando heredar la bendición, fue desechado. ¿Saben cuántas personas conozco yo que... Yo recuerdo un tiempo
yo tenía sirviendo como personas sirviendo, ¿no? Muchas tenía, me acuerdo, estaban un montón. La puerta, el que acompañaba en los coros, el que servía el café, los sanguchitos, un montón de personas trabajando en esto, en aquello, y un día siento así, me preocupo, me marca el Señor que no iba a quedar ninguno. Y digo, no puede ser. Y será una visión, un sueño. No, por preocuparme nada. ¿Para qué? Empezaron de a uno a desaparecer, ¿no sabes? Y no es que yo lo eché, ¿no? El Señor cuando se enoja empieza a sacar, Terrible, ¿no? Y de nuevo tenía que orar para que el Señor envíe obreros a la mies. Miren lo que les estoy contando. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. No, para. Pastor, perdón, levanto la mano. En el nuevo pacto sí tenemos oportunidad. Estamos en la gracia. Acá dice, aunque lo procuró con lágrimas. Bien. Entonces hay una persona normal, escuchen esto, esta parte importante. Una persona puede decir, sí, en la gracia vos pedí perdón y listo. Bueno, le voy a dar el texto en donde no están así. ¿Están preparados para más? Quiero que ustedes tomen nota en 1 de Juan capítulo 5, versículo 16 y 17. Dice así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, le pedimos al Señor, hoy Señor te pido por la hermana, por el hermano, por favor Señor. Dice, y Dios le dará vida, te va a dar vida, oportunidades, etc. Y aclara y dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. O sea que si la persona está cometiendo un pecado que es reo de muerte, no puedo pedir. Y lo aclara a continuación, dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Cómo? ¿Cómo que no se pida? Padre, no te puedo pedir pedir por ciertos temas del hermano o la hermana. No. Es raro, ¿no? Entonces hay gente que viene y me dice, pastor, quiero pedir, contame la historia. No puedo. No puedo orar por ese tema. Dice, este pastor trucho, ¿cómo que no ora? Claro, como no conoce la escritura, es como, mire, cuando termina el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, dice, y si no perdonáis a los que te ofenden, tampoco mi Padre te perdonará. ¿Qué significa? Que si el Padre no me perdona, estoy frito. Por lo tanto, es un pecado prácticamente de muerte, la falta de perdón. También la Escritura nos dice que si pecamos contra el Espíritu Santo, ese es el más fuerte, no tienes perdón ni esta vida ni la venidera. Pero acá te sorprende porque si ustedes están leyendo ahí o anótenlo para leerlo tranquilo, termina diciendo el versículo 17 algo importante. Porque la gente dice, pecado chico, pecado grande, igual es pecado, punto. Y no es así. Lo dice en el versículo 17 de 1 de Juan 5. ¿Qué dice ahí? Toda injusticia es pecado, dice. Pero hay punto y coma. Pero, ahí hay un pero. Pero hay pecado no de muerte. Es decir, es pecado, pero no es de muerte. O sea, por eso puedo pedir y Dios da oportunidad. Pero hay pecado por el cual no se puede pedir y es reo de muerte. Es complicado el tema este, ¿no, queridos hermanos? No sé cómo están por ahí ustedes saliendo humo, ¿no? Pero bueno, entonces, por eso tenemos que observar que dentro de las denominaciones, en las iglesias,
los pastores tenemos que conocer el tema en profundidad de las personas. No, con esto estoy diciendo, uy, qué chuma, que el pastor quiere saber todo, hasta los pecados que cometen. No, yo nunca le pregunto de los pecados que cometen. De verdad, no. Ni falta me hace. No me hace falta. No me hace falta porque hay algo que nos da el Espíritu Santo, el Rey Jacob a nosotros, es que antes que nos cuente ya sabemos nosotros. Ya sabemos qué pecado cometieron. Como no, imposible, no puede saber. ¿Quiere que ponga un ejemplo? Bueno, le vamos a poner ejemplo. Escuchen esto. Esto voy a poner un ejemplo nada más. Hechos, capítulo 5. Escuchen esto. Escuchen este pecado y escuchen este ejemplo como ya sabía Pedro. Dice así. Hechos capítulo 5, el 1 en adelante. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer habían vendido en heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer. Se pusieron de acuerdo. Una sola carne está para robarle a Dios. Y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y escuchen esto que pasó acá con Pedro. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al rey Jacob, el Espíritu Santo, y sustrajeres el precio de heredad, te quedes con ese dinero y no trajiste todo lo que tenés que traer? Ahora pregunté, ¿cómo sabía Pedro? Ahí está el tema, ¿no? ¿Cómo sabía Pedro? A mí, no sé si tengo que contar esto, señor. Sí, lo voy a contar. Pero esto nomás no. Una de las personas que yo les vengo diciendo que trabajaba en mi ministerio, un día me llama a la noche orando que sentía mal, quiere ponerse, estaba vitaminizando, estaba así. Sí, esa es la palabra, ¿no? Y yo digo que estás tomando vitamina, 102 Plus. Es la hora, hermano. Se estaba vitimizando la persona. Y yo ya sabía. Entonces, oro. Pero así, a medias, digo, acá ya gato encerrado. Bueno, en ese tiempo de soltero yo, mi esposa me mira, estaba esperando en el Señor. Por lo tanto, estaba tranquilo, 2, 3 de la mañana, porque de verdad el Señor me llevó muchos años en el proceso para estudiar también. Y de repente me suena el teléfono, chicos, escuchen esto. Suena el teléfono. Atiendo. Digo, ¿quién será a esta hora? Escuchen esto. Johnny Allen, querido. Estaban en Johnny Allen, que ya sé, la bailanta. Por supuesto, no estoy jugando. Yo, ¿cuántas veces canté cuarteto ahí yo? Pero mi servidor estaba... Pero sí, digo yo, me marca el Señor. Porque uno se da cuenta, en la parte humana yo no me daba cuenta. Encima que estaba medio dormido, yo no me daba cuenta que Dios me estaba queriendo marcar algo. Que me estaba marcando, Señor, que esas servidoras se estaban portando mal. Y que temprano, a las 10, se vitamizaron, que estaban mal, que le ore. Uno dice, bueno, se van a dormir, van a descansar en paz, me acostaré así mismo, dormiría, hasta eso cité yo. Salmo 4:8. No, está en la bailanta. Y al otro día, el día de servicio. Cuando llegan así como que no pasó nada, ¿eh? No tiene, miren, no tiene nada de malo que vayas a una bailante, quiero aclarar tampoco. Pero ponele que te enterás de otras cositas. Y vos, la persona viene a agarrar el micrófono y que lee la palabra y decir, usted no puede leer. ¿Qué hace la persona? Te mira mal. La persona no sabe que yo ya sé. Solamente estoy poniendo el ejemplo de eso nomás. Por supuesto, a la persona después le pongo las pruebas, porque yo siempre suelo a ciertos detalles. Hay cosas que yo llegué hasta a grabar porque a veces no te creen. Hay cosas que me pasaron espiritual que no digo, Señor, no me van a creer esto. Hasta mi mamá una vez le mostró un video y me dice, borra eso, me dice. Me arrepiento, por supuesto que lo borré.
pero fueron manifestaciones que Dios permitió, que son pruebas muy fuertes. Pero después me di cuenta que lo importante es que yo tenga esa comunión con el Señor, y aquellos a quienes se los va a instruir, como dice el apóstol Pablo, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo va a dar el Señor. El que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces yo con espíritu de mansedumbre, Gálatas 6:1, corrijo, hablo, se da oportunidades. Eso no quiere decir, porque también está escrito en Mateo 18, que hay personas que se las puede expulsar. Les dio un poder para atar y desatar, pero siempre tiene que haber pruebas, ¿no? En donde hay 3 testigos, dijo el Señor. Mire todo lo que le estoy contando, hermano. Pero ¿cómo nació todo esto? Por Esaú. Es un mal comportamiento. El mal comportamiento de Esaú. Como termina estos 2 versículos. Termina mostrando que fueron amargura de espíritu para sus padres, para Isaac y para Rebeca. Yo creo que ahí entendí un poco el error. Creo que porque dentro de todo lo lindo que estamos viendo, ¿cuál fue el error que hemos aprendido de Isaac? Que Isaac amaba más justamente al hijo que se está portando mal, a Esaú. Y Rebeca amaba más a Jacob. Vamos a ver qué pasa todo eso el lunes con el desenlace espiritual. Pero ¿cómo termina todo esto? Ustedes siempre están concentrados para la parte final, porque siempre hay un texto bíblico muy clave para que oremos sobre este tema. Y lo vamos a hacer, queridos hermanos. Padre Celestial, tus hijos están escuchando. Más allá de que hagamos, yo digo, disculpen, no lo involucré a usted, dije hagamos algunos chistes, yo soy el que estoy haciendo chistes. No tengo que culpar a nadie. Pero sí me conoce que a veces puedo decir algo, pero dentro de ciertas cosas que suceden, tanto en las Sagradas Escrituras, en nuestra vida, en el andar de nuestra vida, suceden cosas. Permanentemente en los ministerios suceden cosas. El Señor me dio para la parte final, pero me dio para que lo lea completo al Salmo capítulo 1, del 1 al 6. ¿Qué tiene que ver con Esaú y qué tiene que ver con Isaac? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Mucho que ver. Y dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hemos visto que Isaac no andaba con mala junta. Ni estuvo en camino de pecadores. Bueno, pues pastor, juntarme con todos los que van a la bailanta Johnny Allen, no pasa nada hasta que me tomo algunos traguitos, una birrita, está todo liso, no pasa nada. Uno puede de repente pensar eso. 1 Corintios 15, 33 al 34 dice: las malas compañías, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y para vergüenza de vosotros os digo, porque no conocen todavía muchos de los que están acá al Señor, dice ahí el apóstol Pablo, enojado. Pero acá, cuando dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sean sentados, sino que en la palabra, con la palabra del Señor está su delicia. Como estamos acá. Para mí es una delicia hablar de Dios, predicar. Y para ustedes escuchar, si no, no estarían acá. Y en su palabra meditan de día y de noche. ¿Por qué? Porque la palabra te hace pensar y meditamos. Porque esto después ustedes se van a dormir, pero el cerebro no duerme. Y empieza a trabajar. Trabaja. Por eso el Proverbio 4 dice que es medicina para el cuerpo. Trabaja. Hay una lucha en el cuerpo, una lucha espiritual en el cuerpo también. Por eso dice que es medicina hasta para tus huesos. La gente no lo entiende.
Pero nosotros sí. La gente también no entiende que nos rejuvenece. Porque nos rejuvenece. Hace tantas cosas la palabra del Señor. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que se ha hablado, hasta nos limpia. Entonces, cuando uno descubre su secreto y antes de ir a comprar algunas cremas para rejuvenecerse, dice, no, escuchemos la prédica del patrón Ramón Ferreira para que nos rejuvenezcamos. Pero gloria al Señor, uno se ríe, pero es gloria al Señor, de verdad, porque funciona porque toda la Biblia nos explica que funciona, y está funcionando con Isaac, está funcionando con Abraham, está funcionando con todos. Entonces cuando el salmista, el capítulo 1, empieza a decir estas palabras, que se medita en la palabra de día y de noche, ¿qué pasa con la persona que medita en la palabra? Él lo dice el versículo 3. ¿Y qué es lo malo que pasa? Lo dice el versículo 4. Y eso es lo que está pasando con Esaú, y eso es lo que le pasó a Isaac. Y posteriormente vamos a ver qué le va a pasar a Jacob. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. ¿Qué le estaba pasando a Isaac? Los enemigos iban a buscar alianza porque dice, ¿cómo pues este tipo? Todo lo que hace prospera. Hemos tapado el pozo, cavó otro pozo, sale agua de todo lugar. Lo mandó a un desierto, cava un pozo y sale agua. Hay algo acá. Todo lo que hace prospera. Y luego aclara el versículo 4 y dice, no así los malos. Eso está visto como el malo de la película. No así los malos. Son los que se portan mal. Esos son los que andaban tapando pozos. Son los que te envidian. Y que de repente pueden entrar acá a este TikTok, querer hacerte quedar mal. Esos son los que ustedes ven que entran, que te critican, o que entran a lo que uno publica con todo el amor de querer bendecir a los demás y te tiran sus cizañas, sus venenos, que yo los dejo ahí como prueba, que se encargue el Señor. Y eso le pasa a ustedes, nos pasa, y ahí es cuando tenemos que entender la madurez espiritual. ¿Cómo manejamos este tema? Ya hemos aprendido ayer, Romanos 12, 19, texto clave. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Vieron las películas de cowboy? Y se ven esos tamos, que el viento los lleva por todos lados. Esas pajas que se hacen como una pelota y van arrastrando el viento de un lado a otro. Esos son los malos. Los maneja el viento. Si el viento los maneja. O sea, hay un descontrol, no hay estabilidad. Por eso dice, versículo 5, por tanto, esta es la parte más fuerte. No se levantarán los malos en el juicio. Y hemos leído Hebreos 12 que Esaú, aunque procuró buscar la bendición, ya no la pudo encontrar. Y hemos aprendido en primera de Juan 5 que hay personas cristianas que por más que quieran orar, ya están perdidos. Pero porque no hay un verdadero arrepentimiento. Porque alguien puede decir, bueno, pero en 1 Juan capítulo 1 versículo 7 dice que la sangre de Cristo te limpia de todas tus maldades. Sí, te limpia de tus pecados, tus maldades. El problema es que te limpia y vos después salís de la congregación y seguís pecando. Seguís tomando a poco la sangre de Cristo. Te puede sorprender la muerte, te puede pasar algo y por supuesto después están las demandas. ¿Y dónde está el Señor? Adán y Eva, el ejemplo, ¿verdad? Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Está hablando de una congregación. O sea que así como nos congregamos acá en este mundo, y como dijo el apóstol Pablo, Hebreos 10:25, algunos tienen por costumbre no congregarse. Acá está hablando que los malos
no van a formar parte los pecadores en la congregación de los justos. Los que hemos sido justificados, los que nos mantenemos, si hemos pecado nos arrepentimos, pero después no pecamos más. Por eso en Juan 8, cuando la mujer era adulterio, ¿qué le dijo? Mira, yo tampoco te condeno, nadie te apedreó, pero vete y no peques más. Esa es la palabra clave de todo el capítulo 8. Vete y no peques más. El Señor no le retó, no la insultó, no la trató como que era lo peor, no, solamente la amó y con cariño le dijo, yo no te voy a condenar, solamente vete y no peques más. Así. Versículo 6 dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Eso pasó con Esaú y la mayoría de su descendencia. Pero eso no significa que en la gracia nos arrepintamos, queramos cambiar nuestras vidas. Dios da oportunidades. Pero uno tiene que renunciar. Y si hay un pecado muy grave que sea de muerte, bueno, a través de las obras, a través del compromiso, a través de demostrarle al Señor, porque Dios tiene el poder para dar vuelta a todas las cosas. Tenés que estar muy firme y hacer tantas cosas en demostrar al Señor que verdaderamente estás dispuesto, que has cambiado, que sos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. Te doy gracias, Padre, por esta palabra, porque nos permite estar compartiendo con tus hijos el desarrollo tanto teológico como espiritual, porque una cosa es predicar la letra, el carnet, el título teológico es conocer letra, y Dios no quiere que ustedes conozcan la letra, sino que hagan obra de esa letra y que el Espíritu Santo es el único que nos revela todos los misterios espirituales para el beneficio de sus hijos. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina. A través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua el Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Queridos hermanos, como siempre estamos compartiendo estas enseñanzas. Quedan bendecidos con toda bendición, queridos hermanos, que tengan buena salud, como prospera su alma. Y nos vemos en la próxima enseñanza. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.